Hola, muy buenas tardes televidentes. Mi nombre es Karen y el día de hoy me encuentro con José Miguel. Él es un periodista, comentarista, el cual vamos a estar conociendo un poco más sobre su vida. José Miguel, cuéntame, ¿cómo fue que empezaste a surgir en el ámbito deportivo? ¿Qué te motivó? ¿Cómo estás, Karen? Un abrazo a la distancia. Bueno, sí, desde niño escribía, digamos que poemas, escribía cuentos, me gustaba estar escribiendo, dibujando todo el tiempo. Aparte de que me encantaba leer, leía los almanaques mundiales, donde estaba toda la historia de los mundiales, de que desde 1986, 90, 94 me adentré desde muy niño a lo que fue el fútbol, al béisbol. Y esto como que me llevó a una línea en la que yo dije, ven acá, yo quiero ser periodista. Yo quiero hablar en televisión del fútbol, yo quiero narrar partidos, yo quiero ser comentarista, opinar sobre el deporte. Y eso me llevó a ser periodista cuando estaba en sexto año en la escuela. Yo fui a un curso en comunicación social en la facultad y ya yo dije ahí, yo voy a ser periodista. El próximo año entro a la facultad de comunicación y así fue. Me gradué de la escuela y llegué directamente a la facultad de comunicación, escuela de periodismo, y ahí me adentré en lo que fue el periodismo mucho más de lleno y me di cuenta que, bueno, que mi rama, por más que fuera periodista y demás, mi rama era el deporte. Y así empecé. Empecé a trabajar en la radio Ancon en el año 2003, también en el 2002 hice lo que fue parte del Extra Mundial, un periódico deportivo que se entregaba por 25 centavos en el Mundial de Japón y Corea 2002. Y de ahí, bueno, fueron mis pininos en el periodismo. Llegué al diario Panamá América, Diario de Pasa. Ahí estuve que pocotón de años. Después fui a TVN. He sido jefe de prensa de la Federación Panameña de Fútbol, jefe de prensa de la Liga Panameña, editor de un diario deportivo que se llama Total Sport. He trabajado en el siglo, he trabajado en Metcon, en TVN, ya te dije, y actualmente laboro en Next TV y soy jefe de información deportiva del programa El Marcador TV, que es uno de los programas con mejor rating a nivel nacional y sobre todo a nivel deportivo. Vaya, una carrera bien recorrida, como quien dice. Sí, desde abajo a Ah, nivel, mi fuerte es la escritura, me encanta lo que es la prensa escrita, el periódico, me encanta la escritura, buscar el reportaje, buscar la información, siempre estando detrás de la noticia, que yo creo que eso es importante en la carrera. La noticia es la base del periodismo y yo todos los días intento tener una primicia en mi gaveta, en mi maleta, una primicia, todos los días. ahora que mencionas esto me llama la atención porque una curiosidad que tenemos todos al verte en la televisión, yo estoy segura de que muchos de los que estamos aquí te hemos visto, eh, ¿cómo es una posgrabación? ¿Cómo sabes, cómo llega siempre una primicia y cómo tú manejas esa tensión? Porque puedes tener mucha experiencia, pero siempre se siente esa tensión al salir a la televisión, ¿cierto? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo es tu preparación, tu postpreparación, pues? O bueno, lo primordial es dominar el tema. Si no lo dominas, lógicamente te entran los nervios, comienzas a divagar, a repetir las mismas palabras y demás, pero nosotros ya estamos como acostumbrados a la televisión. Mm. Ya es una costumbre natural, ya te sale, no hay miedo de las cámaras, no hay miedo del productor que te está hablando en el apuntador, en el oído, te está diciendo, hey, muévete, que ya viene la pausa y te está hablando sobre diversos temas. No, 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 no hay ningún tipo de nervios ni nada por el estilo. Lo que sí hay una presión, lógicamente, porque no puedes llegar al programa sin nada, tienes que llegar preparado, y cuando te hablo de llegar preparado es saber qué vas a opinar, es tener contexto de lo que vas a opinar, de lo que vas a hablar y tener información, llegar con un guión y saber lo que vas a exponer en el programa. Y saber opinar, pues saber interpretar, saber opinar, saber informar y manejar los principios que te enseñan en la universidad, porque yo creo que es muy importante el estudio y sobre todo la lectura, es muy importante y lo estamos perdiendo a nivel nacional, a nivel mundial, y hay que retomar que el periodista tiene que ser un ente que maneje muy bien el acervo cultural, hay que manejarlo para poder En cultura. eh, de cultura general, correcto. Hay que manejar muy bien la información, lo que estás hablando, de dónde estás hablando, de qué estás hablando, manejar las 5 preguntas básicas del periodismo, de la noticia,
y simplemente pararte con la confianza de estar bien informado y darle al público lo que necesita y lo que pide. Sí, Sobre todo estas audiencias de ahora que piden muchas cosas más. sí. José Miguel, ¿en algún momento has sentido tú como esa tensión a lo largo de tu carrera? Me mencionaste que has estado en distintas empresas. ¿Que tú has sentido en algún momento como esa tensión de decir, sabes qué, yo sí, te sientes como ahogado y has sentido esa motivación, pero ¿cuál fue el momento que tú pensaste, ¿será que lo dejo o será que sigo? ¿No, no has Ok, sentido? en la pandemia fue difícil. En el periódico en el que trabajaba en El Siglo me rebajaron el salario al 50% y a muchos compañeros hasta lo despidieron. Y en la época del 2020, en marzo en adelante, se creó una tensión, mucha tensión, porque tenías que hacer teletrabajo, tenías que adaptarte a los medios ahora que son el Zoom, el Google Meet, que si el Periscope, ahora que estamos en StreamYard, había que adaptarse a los nuevos medios. Y había esa tensión natural de que veía la noticia y decía, ven acá, me voy a morir. Había mucho miedo de parte mía, muchísimo miedo. Entonces, bueno, fue un periodo de adaptación difícil, pero mira que fue un aprendizaje porque un año completo, un año y medio completo hicimos el programa por Zoom. Yo no salía de mi casa ningún día, solamente a hacer súper y ya. Todos los días hacía programa por Zoom de 3 a 4 de la tarde y fue una adaptación bonita porque había nervios, había temor, las noticias, los muertos, Sí. eh, todo esto, pero lo superamos con creces, gracias a Dios. José Miguel, yo he visto que, como tú mencionaste, al tener tanto rating, es mucho más fácil que haya polémica. ¿Cómo tú manejas las críticas? ¿Cómo tú manejas las críticas y cómo tú separas tu vida sentimental? ¿Se han metido con tu vida personal, mejor dicho? Eh, Ok, primero tenemos lo importante que es la base del periodismo, que es la noticia. El periodista siempre tiene que estar buscando la noticia. Eso dije, no, que yo me siento y espero el comunicado. No, no, no. Yo no. Yo busco la noticia. Yo llamo por teléfono, yo chateo a fuentes de información de mucho peso internacionalmente. Te hablo de jugadores, de agentes de jugadores, dueños de club, directivos, presidentes, directivos de federaciones deportivas, padres de los jugadores, mamá si es posible, hermana, novia, primo. Para mí todas estas personas son fuentes de información. Ahora bien, es importante cuando pasa algún partido de fútbol en tu análisis, tú tienes que saber que cuando tú opinas, hay gente que está de acuerdo con tu opinión y hay gente que no está de acuerdo con la opinión. Simplemente el periodista opina. Tenemos que tener criterio y ser valientes. Así como informamos y manifestamos cosas y digámoslo así, somos como unos paladines de la justicia informativa a nivel nacional, o se supone que deberíamos ser así. Así mismo, cuando opinamos tenemos que estar muy anuentes a lo que se puede generar con una opinión. Simplemente opinamos y listo. El que esté de acuerdo, perfecto, y el que no esté de acuerdo, perfecto. Con las críticas a una opinión, el periodista tiene que estar preparado como figura pública, el periodista como ente informativo tiene que estar preparado y tener la mentalidad fría para soportar si la gente no está de acuerdo con una opinión. Tenemos que estar por encima de eso. Mucha gente me pregunta, Chepe, ¿cómo haces? Porque mucha gente no está de acuerdo contigo y te dan palo. No interesa. oh, Opinamos y listo. Opinamos y chicos, listo. ok. Como última pregunta, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes que están ahora mismo estudiando y quieren llegar a ser comentaristas? Porque hay demasiados. Yo conozco a Claro, demasiados que quieren ser comentaristas y estudian con su meta marcada de ser justamente del ámbito deportivo. claro. Yo les recomiendo que en este mundo informativo, en esta época de la posverdad, época digital, yo les recomiendo nunca bajar los brazos. Les recomiendo estudiar fuerte, estudiar todos los géneros periodísticos, los géneros literarios, los géneros de opinión, meterse de lleno en la carrera. Muchas veces pensamos de que no, hombre, esta carrera, ¿para qué yo la voy a utilizar? Esta materia, si cuando yo llego ahí arriba, no, no, no. El periodista que se desmarca del resto es el que se prepara, es el que estudia,
es el que lee, el que se documenta, el que está informado de cine, de arte, de las Olimpiadas, del deporte nacional, de lo que pasa en el mundo, de política, todo. Tenemos que estar muy, pero muy capacitados para que nos pregunten y estamos para responder automáticamente. Saber de todo un poco. Como dice una profesora mía, Norma Olmo decía, el médico que solamente de medicina sabe, ni de medicina sabe. Es decir, tenemos que estar preparados para todo. Yo soy periodista deportivo, pero yo te escribo de política. De hecho, trabajo en la Junta Comunal de San Felipe también y trabajo en política, escribo de política, escribo de la gente, escribo lo que sea. Yo soy completo y lógicamente estoy decantado por el deporte, pero para ser periodistas tenemos que ser periodistas al completo y luego nos ramificamos, dije, si eres de política, si eres de variedades, si eres de deportes, pero somos periodistas y hay que prepararse. Y lo otro, creer en sus sueños, ser perseverante, porque no es un mundo fácil. Crear podcast, buscar desde pequeño, desde ya meterse en los medios de comunicación, desde ya. No esperar a graduarte, no, desde ya tienes que estar pisando los medios de comunicación, preguntar, tener redes sociales activas, Instagram, Twitter, TikTok. No solamente el TikTok sirve para estar viendo mujeres semidesnudas, que viendo música y vulgaridades y chistes, no. Tenemos que estar conscientes de cómo manejamos esta parte comunicativa, porque ya los medios digitales son prácticamente cosas que le llegan a todo el mundo. Eso le llega de manera viral a todo el mundo. Entonces tenemos que estar anuentes como agentes de cambio de la comunicación, tenemos que estar anuentes de que los medios digitales también son una posibilidad de trabajo para todo el mundo y que sean perseverantes, que estudien, que se preparen, que se atrevan, que toquen las puertas de los medios masivos, que vayan a Metcon, que vayan a TVN, que creen podcasts. Hay mucha gente que es empírica de producción y demás, que se atrevan a hacer cosas diferentes. Excelente. Muchas gracias, José Miguel, por esta entrevista. Te mando un abrazo a lo lejos. Y bueno, puedes dejarnos tus redes si quieres. Puedes Ok, dejarnos tus redes. mis redes son @chpbomba. Ok. @chpbomba. Y recuerda que todos los días, de lunes a viernes, nos pueden ver en el marcador televisión que sale por Next de 3 a 4 de la tarde y también por 93.3 Shock Multimedios y también por el canal de YouTube del marcador. Ahí está Ronnie Vargas, Chepe Bomba, Cristian Colina, Raúl Ochoa y el Chacaldiño. Así que un abrazo. De verdad. Muchas gracias.